Preparación Primer contacto. Los Pleiadianos, Susan Elai. Capítulo 2. La recuperación. Debido a mi largo recorrido por la tercera dimensión, la adaptación a mi resonancia 5D innata, me estaba llevando más tiempo del habitual. Afortunadamente, cada vez que me despertaba de mi sueño reparador, veía junto a mí a Shelia, mi amado complemento. Con su constante amor y cuidado, solté las experiencias dolorosas de mi encarnación en la Tierra de tercera dimensión y volví a mis recuerdos alegres e incondicionalmente cariñosos de nuestra nave estelar pleiadiana. En la nave espacial, mi ser resonaba en la quinta dimensión y más allá. Mi curación era básicamente un proceso de recalibración de mi conciencia, a mi resonancia de quinta dimensión innata. Mientras me movía a través de este proceso de recalibración, me di cuenta de lo valiente que éramos los seres humanos que estábamos encarnados en la Tierra, durante esta época de grandes cambios. Mientras me recuperaba de mi misión tomando distancia de la Tierra, permitía los recuerdos de mi experiencia tridimensional, durante la transición en Gaia, fluir a mi mente. Yo sabía que tan pronto como estuviera listo, sería llamado a una sesión informativa. Tendría que informar lo que había aprendido en la Tierra durante la etapa de transmutación, mientras esperaba que aumentaran las frecuencias de resonancia. En mi preparación mental para este interrogatorio, lo primero que vino a mi conciencia, fue la percepción de lo diferente que era mi realidad 5D, por vivir en el interior de mi ser. Mientras estaba inmerso en los retos de mi experiencia física en la Tierra 3D, quedaba fácilmente atrapado en mis emociones y pensamientos. Con frecuencia caía en la preocupación, incluso el miedo. En otros momentos, mis pensamientos amorosos y felices me hacían sentir como un niño, el periodo que aún vivían mis maravillosos padres, que murieron cuando yo aún era joven. En mi juventud, aún conservaba una conexión permanente con mi expresión de quinta dimensión. En ese tiempo, no sabía que era mi expresión del ser de quinta dimensión. Recordé al niño un tanto invisible, del cielo o de donde procediera, con el que hablaba. Me resultaba placentero comunicarme con él, me hablaba de muchas cosas referidas a un mundo basado en el amor. De hecho, cuando ahora miro hacia atrás en esa experiencia, puedo ver cómo mi imaginación infantil me permitió comunicarme, abiertamente, con mi ser 5D. Cuando era un niño no sentí ninguna separación con el yo que parecía flotar justo por encima de mí y el yo que usaba un cuerpo en el mundo físico. Sin embargo, a medida que crecía, especialmente durante mis años de adolescencia, yo quise ser como todos los demás. Por lo tanto, me aparté del yo que parecía flotar dentro de mi conciencia. Me separé cuando dije, esto es solo mi imaginación. Entonces fui uno más entre los demás, sin embargo, no era mi verdadero ser. Fue cuando mis padres murieron en un accidente de auto, poco después, fui enviado a Vietnam. Estaba casi contento de participar en una guerra exterior, me permitía cubrir parte del dolor que sentía en mi interior. Mis padres eran gente maravillosa, muy amorosa, entre ellos se amaban mucho. Tal vez, lo mejor fue que partieran juntos de regreso a las dimensiones superiores. Sin embargo, durante muchos años, yo estuve demasiado triste para darme cuenta de esto. En Vietnam, junto con muchos de mis colegas, me enganché con las drogas. Tenía pesadillas casi todas las noches. Había caído en el lado oscuro de la tercera dimensión, al igual que las acciones que me había ofrecido a ejecutar. Por desgracia, no recordaba por qué me presenté como voluntario para hacer cualquier cosa. Desde el yo corporal 3D, no podía recordar mi infancia, el amor y la guía de mis padres. Me tomó un largo tiempo superar la muerte de mis padres, el trauma de la guerra y mi adicción a los fármacos. Finalmente, pude superar mis adicciones con la ayuda de algunas personas maravillosas y de mis amigos de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, había perdido totalmente el contacto con mi realidad de quinta dimensión. Después de todo, apenas podía proseguir a través de una única realidad, como para pensar que podría hacerlo con otra superior.
Después de muchos años de lucha y cambio gradual, finalmente, fui capaz de permitir a Shelia, mi compañera en la nave, entrar en mis sueños. La conexión con ella, me hizo perder todo interés en otra mujer. Por supuesto, no era consciente que cuando encontré a mi complemento divino, estaba comparándolo con todas las mujeres. No recuerdo cuántas veces las mujeres me preguntaron, ¿tienes alguien más? Siempre les contestaba, no. Pero después que bastantes mujeres me preguntaran, empecé a cuestionarme si debería tener a alguien más. Sin embargo, después de tantos años de tomar medicamentos, no podía confiar en mis visiones internas. De hecho, nunca le permití a mi mente instarme a buscar una solución a este cuestionamiento. Cobraba una pensión mínima de guerra, además, reparaba cosas rotas, donde era bueno. A excepción de la reparación de mi auto roto, podía ganar lo suficiente con mi practicidad como para mantenerme. Durante muchos años tuve que tomar pastillas para dormir, por tanto, experimenté a mi vida en la forma de un sueño perturbador e inquieto. Por último, me cansé de tanta miseria existencial y comencé a tomar a mi trabajo en serio. La interactuación con otras personas representó un gran beneficio para mi ser 3D. Esto también me permitió celebrar un acuerdo con mi ser 5D, mientras siguiera encarnado. Aún ahora continúo confundido sobre la forma que funcionaba exactamente antes. Tal vez, mi interrogatorio pueda ayudarme a entender más. De hecho, ahora, como aporte a mi interrogatorio, estoy escribiendo sobre mi vida. Debo admitir que esto me mantiene bastante ocupado y sin ver lo suficiente a Shelia. Supongo que debo admitir en este informe, que estoy enfadado con ella, por dejarme ir en esta misión. Sé que soy totalmente injusto, ya que fui yo quien decidió ofrecerse para efectuar esta tarea. Tal vez, lo hice para aprender algo en mi vida 3D, que en mi existencia 5D no me daba cuenta. Sin embargo, voy a tener que encontrar la manera de trabajar con mi cerebro, ya que todavía tengo un pie en la 3D y otro en el ser 5D. De acuerdo, supongo que tengo que admitir que estoy un poco enojado con Shelia, porque ella no me detuvo. Lo sé, entiendo que esto no es justo, incluso para mi propio ser 5D, donde tengo una mente totalmente distinta y ajena al cerebro 3D. Supongo que me será mucho más fácil si expreso y admito, en mi informe, que estoy un poco enojado con ella. ¿Tendré el valor de decirle esto a ella? Yo sé que esto no resuena lo suficiente como mi viejo ser de quinta dimensión. Pero, ¿me será posible enfocarme menos en esto, mientras sigo recordando? Regresando a mi interrogatorio. Creo que mi ira hacia mi amada Shelia es injusta, corresponde a una reacción 3D. Había estado viendo, el suficiente tiempo, hologramas de la vida 3D y mi participación en ellos. Me estaba asumiendo en estas viejas conductas 3D de nuevo. De acuerdo, creo que este informe para mi interrogatorio, está ayudándome a entender algunas cosas. Pero volviendo al informe principal. ¿Ahora dónde estaba? Sí, me refiero a mi aprendizaje para encajar en la vida diaria 3D. Hablaba con diferentes personas para obtener información en cuanto al cómo. Esto ayudaría a capacitarse a los miembros de mi nave, sobre cómo interactuar con la humanidad, cuando llegue el momento de aterrizar. Yo no recordaba las muchas sesiones de información en la nave, mientras mi ser 3D dormía. Pero experimenté algunos sueños muy extraños, que me aislaron más que nunca. Afortunadamente, la practicidad de mi trabajo 3D, me ayudaba a hablar con la gente común en mi vida diaria. Estas experiencias las compartía con mi ser 5D en la nave, lo que sería usado como entrenamiento, por el equipo del primer contacto. Por supuesto que me había olvidado de la mayor parte de mi vida en la nave y de mi propia existencia 5D. Durante y después de la guerra, mi vida en la nave, no formaban parte de mis pensamientos diarios e incluso de mis sueños. La verdad era, que el mundo físico me golpeaba demasiado. Pero ahora que regresé de nuevo a la nave, mi amada Shelia ha vuelto a mi vida.
En realidad, me alegra haberla olvidado, ya que en caso de poder recordarla, me hubiera perdido todavía más. Mi experiencia en la Tierra 3D, me hizo ganar un gran respeto por los seres humanos tridimensionales. Son muy valientes, no sé cómo lo hacen, me refiero a pensar que la vida que tienen, es la única. A lo sumo, algunos de ellos creen en un poder superior. Aprendí este término en Alcohólicos Anónimos, donde muchos estaban desesperadamente más solos y desesperanzados que yo. Shelia me preguntó si podía contribuir a mi informe, mientras percibía mi experiencia 3D desde la seguridad de la nave. Me llenaba de mucha impotencia que ella me ayudara, compartiendo su experiencia junto a la mía. Creo que incluiré a esto en mi informe, además, estoy ansioso por leer lo que tiene que decir. Cuando me decidí a olvidarme de su presencia, no la extrañaba. Pero ahora estoy ansioso por saber todo lo que ella pasó, mientras estaba afuera. También, al igual que ella lee mis informes, yo voy a leer los suyos. Parecería como que, ahora, estuviéramos un poco alejados. Cuando llegué por primera vez, fui a recorrer la nave, me dirigía con frialdad hacia ella. Aún no soy capaz de hablarle de otra forma, sigo concentrado en mis experiencias de Alcohólicos Anónimos. También, pasa que todavía no sé lo que soy en este presente. Por lo tanto, no me parece justo acercarme demasiado a ella, cuando ni siquiera lo estoy de mi propio ser. Mi principal arrepentimiento, mientras estuve en la Tierra, fue no recordar a Shelia. Sin embargo, creo que si lo hubiera hecho, le habría fallado miserablemente. Mientras pensaba, he aprendido mucho acerca de la unidad planetaria 3D. Una de las principales cosas que aprendí, fue acerca de cómo los seres humanos 3D, necesitan autoprotegerse del daño físico y emocional. Ahí abajo, es un lugar muy aterrador. La muerte puede llegar de repente, sin previo aviso o después de años de dolor y sufrimiento. También aprendí que para un ser humano, eran comunes los pensamientos sobre las muchas dificultades que había en la vida. Estoy contento de poder seguir, aunque creo que ahora estoy haciéndolo como una persona mucho más sabia y compasiva. Espero que cuando esté totalmente recuperado, me será asignado un equipo de primer contacto. Creo que seré capaz de entender cómo puede efectuarse este cambio tan aterrador. Soy el comandante Sharman de la primera flota de contacto pleyadiana. Habla Shelia. Sharman y yo nos amábamos completos, como una sola persona. Por lo tanto, sé lo mucho que sufrió en su distante misión, no obstante, nunca se lo hice saber. Yo no quería interferir con su dedicación durante el ingreso en la parte más vulnerable de la vida 3D, de la polaridad y separación. Tengo la esperanza que, mientras escribamos nuestros informes, con el tiempo, nos iremos abriendo con honestidad y podremos compartir nuestras experiencias. No lo voy a presionar, también sé que él no lo va a hacer conmigo. Sin embargo, la brecha entre nosotros, me duele en el alma. Creo que esto está interfiriendo con su completa recuperación. También sé que él está obligado a mantener todas estas experiencias, pensamientos y emociones, para poder compartirlas, íntimamente, con el equipo del primer contacto. Puede que incluso, él sea parte de este mismo equipo. Tampoco, entre nosotros, aún no compartiremos demasiado nuestros informes. Del mismo modo que los seres tridimensionales no tienen idea de cuándo o cómo se producirá el primer contacto, nosotros tampoco lo sabemos. Si aterrizamos demasiado pronto, se extenderá el miedo, en lugar del amor. Si aterrizamos demasiado tarde, los seres tridimensionales se sentirán abandonados y no van a confiar en nosotros. Por lo tanto, en este momento, solo estamos permitiendo que los seres tridimensionales nos visiten en la nave durante el sueño. Esto les permite elegir si desean o no, o están dispuestos a recordar su permanencia en una nave espacial. Les gusta hablar con sus amigos estelares, pero no deja de ser un real reto, tener que enfrentarse a una realidad completamente diferente, mucho más evolucionada que la propia en la 3D. Este aspecto les resulta mucho más molesto de lo que piensan.
Otro factor son quienes se mueven en la oscuridad de la Tierra, que no quieren ceder la gran riqueza robada a los seres humanos. Lo hacen porque quieren asegurarse que los humanos se mantengan refugiados en su sombra y como un componente para sembrar el miedo en todos, para evitar el primer contacto con nosotros. Por el momento, esto será todo lo que escribiré. Este momento pertenece a mi amado Sharman. No quiero que mi historia disminuya la importancia de la suya, mientras sigue amparado por la seguridad que nuestra nave le brinda, algo que siempre quiso durante toda su existencia tridimensional. Shelia, comandante Primera Flota Pleyadiana, Susan Eli. Cuando me decidí a olvidarme de su presencia, no la extrañaba. Pero ahora estoy ansioso por saber todo lo que ella pasó, mientras estaba afuera. También, al igual que ella lee mis informes, yo voy a leer los suyos. Parecería como que, ahora, estuviéramos un poco alejados. Cuando llegué por primera vez, fui a recorrer la nave, me dirigía con frialdad hacia ella. Aún no soy capaz de hablarle de otra forma, sigo concentrado en mis experiencias de Alcohólicos Anónimos. También, pasa que todavía no sé lo que soy en este presente. Por lo tanto, no me parece justo acercarme demasiado a ella, cuando ni siquiera lo estoy de mi propio ser. Mi principal arrepentimiento, mientras estuve en la Tierra, fue no recordar a Shelia. Sin embargo, creo que si lo hubiera hecho, le habría fallado miserablemente. Mientras pensaba, he aprendido mucho acerca de la unidad planetaria 3D. Una de las principales cosas que aprendí, fue acerca de cómo los seres humanos 3D, necesitan autoprotegerse del daño físico y emocional. Ahí abajo, es un lugar muy aterrador. La muerte puede llegar de repente, sin previo aviso o después de años de dolor y sufrimiento. También aprendí que para un ser humano, eran comunes los pensamientos sobre las muchas dificultades que había en la vida. Estoy contento de poder seguir, aunque creo que ahora estoy haciéndolo como una persona mucho más sabia y compasiva. Espero que cuando esté totalmente recuperado, me será asignado un equipo de primer contacto. Creo que seré capaz de entender cómo puede efectuarse este cambio tan aterrador. Soy el comandante Sharman de la Primera Flota de Contacto Pleyadiana. Habla Shelia. Sharman y yo nos amábamos completos, como una sola persona. Por lo tanto, sé lo mucho que sufrió en su distante misión, no obstante, nunca se lo hice saber. Yo no quería interferir con su dedicación durante el ingreso en la parte más vulnerable de la vida 3D, de la polaridad y separación. Tengo la esperanza que, mientras escribamos nuestros informes, con el tiempo, nos iremos abriendo con honestidad y podremos compartir nuestras experiencias. No lo voy a presionar, también sé que él no lo va a hacer conmigo. Sin embargo, la brecha entre nosotros, me duele en el alma. Creo que esto está interfiriendo con su completa Regresando a mi interrogatorio. Creo que mi ira hacia mi amada Shelia es injusta, corresponde a una reacción 3D. Había estado viendo, el suficiente tiempo, hologramas de la vida 3D y mi participación en ellos. ¿Me estaba asumiendo en estas viejas conductas 3D de nuevo? De acuerdo, creo que este informe para mi interrogatorio, está ayudándome a entender algunas cosas. Pero volviendo al informe principal. ¿Ahora dónde estaba? Sí, me refiero a mi aprendizaje para encajar en la vida diaria 3D. Hablaba con diferentes personas para obtener información en cuanto al cómo. Esto ayudaría a capacitarse a los miembros de mi nave, sobre cómo interactuar con la humanidad, cuando llegue el momento de aterrizar. Yo no recordaba las muchas sesiones de información en la nave, mientras mi ser 3D dormía. Pero experimenté algunos sueños muy extraños, que me aislaron más que nunca. Afortunadamente, la practicidad de mi trabajo 3D, me ayudaba a hablar con la gente común en mi vida diaria. Estas experiencias las compartía con mi ser 5D en la nave, lo que sería usado como entrenamiento, por el equipo del primer contacto. Por supuesto que me había olvidado de la mayor parte de mi vida en la nave y de mi propia existencia 5D.
Durante y después de la guerra, mi vida en la nave, no formaban parte de mis pensamientos diarios e incluso de mis sueños. La verdad era, que el mundo físico me golpeaba demasiado. Pero ahora que regresé de nuevo a la nave, mi amada Shelia ha vuelto a mi vida. En realidad, me alegra haberla olvidado, ya que en caso de poder recordarla, me hubiera perdido todavía más. Mi experiencia en la Tierra 3D, me hizo ganar un gran respeto por los seres humanos tridimensionales. Son muy valientes, no sé cómo lo hacen, me refiero a pensar que la vida que tienen, es la única. A lo sumo, algunos de ellos creen en un poder superior. Aprendí este término en Alcohólicos Anónimos, donde muchos estaban desesperadamente más solos y desesperanzados que yo. Shelia me preguntó si podía contribuir a mi informe, mientras percibía mi experiencia 3D desde la seguridad de la nave. Me llenaba de mucha impotencia que ella me ayudara, compartiendo su experiencia junto a la mía. Creo que incluiré a esto en mi informe. Además, estoy ansioso por leer lo que tiene que decir experiencia. Puedo ver cómo mi imaginación infantil me permitió comunicarme, abiertamente, con mi ser 5D. Cuando era un niño no sentí ninguna separación con el yo que parecía flotar justo por encima de mí y el yo que usaba un cuerpo en el mundo físico. Sin embargo, a medida que crecía, especialmente durante mis años de adolescencia, yo quise ser como todos los demás. Por lo tanto, me aparté del yo que parecía flotar dentro de mi conciencia. Me separé cuando dije, esto es solo mi imaginación. Entonces fui uno más entre los demás, sin embargo, no era mi verdadero ser. Fue cuando mis padres murieron en un accidente de auto. Poco después, fui enviado a Vietnam. Estaba casi contento de participar en una guerra exterior, me permitía cubrir parte del dolor que sentía en mi interior. Mis padres eran gente maravillosa, muy amorosa, entre ellos se amaban mucho. Tal vez, lo mejor fue que partieran juntos de regreso a las dimensiones superiores. Sin embargo, durante muchos años, yo estuve demasiado triste para darme cuenta de esto. En Vietnam, junto con muchos de mis colegas, me enganché con las drogas. Tenía pesadillas casi todas las noches. Había caído en el lado oscuro de la tercera dimensión, al igual que las acciones que me había ofrecido a ejecutar. Por desgracia, no recordaba por qué me presenté como voluntario para hacer cualquier cosa. Desde el yo corporal 3D, no podía recordar mi infancia, el amor y la guía de mis padres. Me tomó un largo tiempo superar la muerte de mis padres, el trauma de la guerra y mi adicción a los fármacos. Finalmente, pude superar mis adicciones con la ayuda de algunas personas maravillosas y de mis amigos de Alcohólicos Anónimos. Sin embargo, había perdido totalmente el contacto con mi realidad de quinta dimensión. Después de todo, apenas podía proseguir a través de una única realidad, como para pensar que podría hacerlo con otra superior. Después de muchos años de lucha y cambio gradual, finalmente, fui capaz de permitir a Shelia, mi compañera en la nave, entrar en mis sueños. La conexión con ella, me hizo perder todo interés en otra mujer. Por supuesto, no era consciente que cuando encontré a mi complemento divino, estaba comparándolo con todas las mujeres. No recuerdo cuántas veces las mujeres me preguntaron, ¿tienes preparación primer contacto? Los Pleiadianos, Susan Elai. Capítulo 2. La recuperación. Debido a mi largo recorrido por la tercera dimensión, la adaptación a mi resonancia 5 de innata, me estaba llevando más tiempo del habitual. Afortunadamente, cada vez que me despertaba de mi sueño reparador, veía junto a mí a Shelia, mi amado complemento. Con su constante amor y cuidado, solté las experiencias dolorosas de mi encarnación en la Tierra de tercera dimensión y volví a mis recuerdos alegres e incondicionalmente cariñosos de nuestra nave estelar pleiadiana. En la nave espacial, mi ser resonaba en la quinta dimensión y más allá. Mi curación era básicamente un proceso de recalibración de mi conciencia, a mi resonancia de quinta dimensión innata.
Mientras me movía a través de este proceso de recalibración, me di cuenta de lo valiente que éramos los seres humanos que estábamos encarnados en la Tierra, durante esta época de grandes cambios. Mientras me recuperaba de mi misión tomando distancia de la Tierra, permitía los recuerdos de mi experiencia tridimensional, durante la transición en Gaia, fluir a mi mente. Yo sabía que tan pronto como estuviera listo, sería llamado a una sesión informativa. Tendría que informar lo que había aprendido en la Tierra durante la etapa de transmutación, mientras esperaba que aumentaran las frecuencias de resonancia. En mi preparación mental para este interrogatorio, lo primero que vino a mi conciencia, fue la percepción de lo diferente que era mi realidad 5D, por vivir en el interior de mi ser. Mientras estaba inmerso en los retos de mi experiencia física en la Tierra 3D, quedaba fácilmente atrapado en mis emociones y pensamientos. Con frecuencia caía en la preocupación, incluso el miedo. En otros momentos, mis pensamientos amorosos y felices me hacían sentir como un niño, el periodo que aún vivían mis maravillosos padres, que murieron cuando yo aún era joven. En mi juventud, aún conservaba una conexión permanente con mi expresión de quinta dimensión. En ese tiempo, no sabía que era mi expresión del ser de quinta dimensión. Recordé al niño un tanto invisible, del cielo o de donde procediera, con el que hablaba. Me resultaba placentero comunicarme con él, me hablaba de muchas cosas referidas a un mundo basado en el amor. De hecho, cuando ahora miro hacia atrás en esa alguien más, siempre les contestaba, no. Pero después que bastantes mujeres me preguntaran, empecé a cuestionarme si debería tener a alguien más. Sin embargo, después de tantos años de tomar medicamentos, no podía confiar en mis visiones internas. De hecho, nunca le permití a mi mente instarme a buscar una solución a este cuestionamiento. Cobraba una pensión mínima de guerra, además, reparaba cosas rotas, donde era bueno. A excepción de la reparación de mi auto roto, podía ganar lo suficiente con mi practicidad como para mantenerme. Durante muchos años tuve que tomar pastillas para dormir, por tanto, experimenté a mi vida en la forma de un sueño perturbador e inquieto. Por último, me cansé de tanta miseria existencial y comencé a tomar a mi trabajo en serio. La interactuación con otras personas representó un gran beneficio para mi ser 3D. Esto también me permitió celebrar un acuerdo con mi ser 5D, mientras siguiera encarnado. Aún ahora continúo confundido sobre la forma que funcionaba exactamente antes. Tal vez, mi interrogatorio pueda ayudarme a entender más. De hecho, ahora, como aporte a mi interrogatorio, estoy escribiendo sobre mi vida. Debo admitir que esto me mantiene bastante ocupado y sin ver lo suficiente a Shelia. Supongo que debo admitir en este informe, que estoy enfadado con ella, por dejarme ir en esta misión. Sé que soy totalmente injusto, ya que fui yo quien decidió ofrecerse para efectuar esta tarea. Tal vez, lo hice para aprender algo en mi vida 3D, que en mi existencia 5D no me daba cuenta. Sin embargo, voy a tener que encontrar la manera de trabajar con mi cerebro, ya que todavía tengo un pie en la 3D y otro en el ser 5D. De acuerdo, supongo que tengo que admitir que estoy un poco enojado con Shelia, porque ella no me detuvo. Lo sé, entiendo que esto no es justo, incluso para mi propio ser 5D, donde tengo una mente totalmente distinta y ajena al cerebro 3D. Supongo que me será mucho más fácil si expreso y admito, en mi informe, que estoy un poco enojado con ella. ¿Tendré el valor de decirle esto a ella? Yo sé que esto no resuena lo suficiente como mi viejo ser de quinta dimensión. Pero, me será posible enfocarme menos en esto, mientras sigo recordando